Diputado Cabandí, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cuál es el tema más importante que vos crees que la gente tiene que discutir hoy? Hay cada vez más gente viviendo en la calle. Eso lo vemos todos. Literalmente en la calle. Literalmente. Hay más desempleo, hay una economía en recesión, existe, cierre de comercios, infinidad, 6.500 en la zona AMBA, en tan solo 11 meses. Es decir, existe una situación económica de endeudamiento permanente. Yo decía el otro día que en 10 años el menemismo se endeudó en 82.000 millones de dólares. En un año este gobierno ya se endeudó en 50.000, o sea, más de la mitad de lo que el menemismo tardó 10 años para endeudarse. Y eso va a tener consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Mayor cantidad de presupuesto anual para pagar vencimientos de deuda. Y se le saca eso, obviamente, a infraestructura, escuela, educación, universidad, salud. Ese es un problema grave. Y además, el gobierno se la pasó diciendo durante todo el año 2016, hablando de la pesada herencia. La pesada herencia, y repetían como mantra la pesada herencia. Ahora resulta que si no hubiese sido por esa pesada herencia, yo creo que este gobierno se caía. Pero por supuesto, porque esa pesada herencia que le dio el gobierno de Cristina fue que dejó un país desendeudado, que dejó un país con salario con mayor poder adquisitivo de la región. No lo decimos nosotros, lo dicen los organismos internacionales que miden, CEPAL, etc. Un país dentro de los más igualitarios, junto a Uruguay y a Chile. Ahora, eso le permitió a la sociedad tener una espalda, tener un colchón, que estos meses de recesión, la gente aguantó. Por eso, si hubiésemos venido de una crisis, con estas medidas, este gobierno no se sostenía. Pero Juan, la gente no anda por la calle diciendo que este gobierno se tiene que caer, al contrario. Ninguno piensa que se tiene que caer. Yo estoy haciendo un análisis de las decisiones en materia económica y política que ha llevado a cabo este gobierno. Por lo tanto, si perdura esta línea de recesión económica, de cierre de baja de la actividad, de cierre de fábricas, de despidos, de apertura de importación, no sé cuánto tiempo se sostiene. Por eso, al mismo tiempo, si seguimos... Es un poquito golpista, oye. No estoy golpista. No sé cuánto tiempo se sostiene. No, pero muy por lo contrario, Mauro. Nosotros creemos en la institucionalidad, creemos en los votos populares, claro. Y nos estamos preparando para el año que viene. Eso, claro. Pero por supuesto, pero este modelo no se resiste. ¿Y por qué lo digo? Porque ya hemos tenido la experiencia en Argentina. Ya la hemos vivido. En el 2001 pasó algo similar. Es decir, restricción económica, cierre de fábricas, baja la actividad económica, y eso obviamente deja personas en la calle. Y son familias que no pueden proyectar sus futuros ni su presente. Entonces, obviamente uno no quiere un final bueno, un final desastroso o negativo, porque lo que se perjudica a la gente. Pero acá hay que girar el volante. Si no, la chocás. Contame, Sergio. A ver, yo creo que hay evidentemente una recesión con una responsabilidad repartida. Creo que viene de 4 años de recesión. La Argentina, más allá de quién generó la deuda, tenía 240.000 millones de dólares de deuda cuando termina Cristina. Ahora, si es que la generó ella o la generó el menemismo o se fue refinanciando, es todo un debate de cómo se resolvió. Incluso se puede decir a favor que se especificó más que dólares. Pero se bajó la deuda. Pero en definitiva... Llegó a menos de 2 dígitos en relación al PBI. Pero no se puede decir que se desendeudó en el sentido, porque da la sensación de que no hay más deuda. No, hay una deuda grande. Había una recesión y por otro lado sí creo que el gobierno tomó muy malas decisiones. Una me parece que es tremenda, que es la del Banco Central. Ojalá entre las revisiones de Chapmalal esté revisarlo a Sturzenegger, porque con una receta absolutamente ortodoxa del neoliberalismo, para parar la inflación, lo que hizo fue pagar tasas altísimas. Y lo que hizo es que cualquier empresario pyme prefiera un plazo fijo o cualquier otro método, financiero que le dé tasa antes que invertirlo en la producción. Y esto fue parte de la rueda. Ahora, el otro tema, un 30% que para nosotros sí venía de pobreza, que se ha incrementado, ¿no? En estos días viene una cifra campeando por todos lados para que nos demos cuenta de lo que está pasando acerca de la pobreza. Alfonsín arranca en el 83 con el pan 500.000 cajas pan.
Hoy estamos en 9 millones, 8 millones tenía Cristina de planes de todo tipo para ayudar. Es decir, el asistencialismo en la Argentina, tan necesario para terminar con la pobreza, fue una metodología que no termina de resolver el desarrollo, que es trabajo, que es educación, que es vivienda. Está bien que no es eso, no es eso. Ahora, hay que replantear esto, porque si no, lo único que seguimos es aumentando en una Argentina que no está dispuesta a ser industrial, porque toque quien toque, menemismo, formato dólar barato de Cristina o formato no industrial de Macri, termina con más pobreza. ¿Alguna vez dejó de ser un modelo agrícola ganadero Nunca, en todos estos 30 años es y sigue siendo agrícola ganadero. Y Por eso, nunca dejaron de ganar ¿cuándo los viste que bancos era un modelo? como en ninguna otra época en estos 30 años de democracia. A pesar que agrícola para ellos no fue, y ganadero tampoco fue. Pero por supuesto que el intento estuvo. Si uno fija o hace un análisis de los 200 años de historia argentina, uno puede decir que los periodos industriales hubo algo en el 30, que después vino la ley del proyecto Pinedo de industrialización argentina, que fue un proyecto de ley que incluso aprobó el Congreso, pero no se pudo llevar a cabo, porque digamos, no se puede votar la ley donde se quite la humedad. Digo, hay que trabajarla, hay varias condiciones, varias variables. Recién en el peronismo comienza un proyecto industrial que fue interrumpido, por supuesto, en el 55. Ahora, del 55 al año 2003 no hubo verdaderamente un proyecto de industria, ¿no? El desarrollismo tuvo un intento, etcétera, pero no existió un proyecto a largo plazo de industria. Durante 12 años, nuestro gobierno lo que intentó fue recuperar esa industria y muchos insumos que antes venían de afuera, pudimos hacerlo acá parcialmente, en cuotas, en porcentajes, pero lo que necesita Argentina, como decía, es un proyecto de largo plazo y sostenido donde pensemos industrialmente, donde pensemos en sustituir lo que importamos por lo que producimos acá, ¿no? Métanse con el modelo económico y demás, vamos. Sí, recién un amigo me dice, preguntale por qué perdió las elecciones. Ah, bueno. Pero ahí la pregunta podemos es siempre. 5 programas, Lucio. Si estábamos tan bien, Sí. ¿por qué la gente eligió cambiar? Siempre se puede estar peor también. ¿La gente suicida, es loca o estaba cansada de los vicios del kirchnerismo? No hay una respuesta sola, pero yo tengo una dentro de tantas. Si querés hablamos de muchas más, pero yo tengo una. Yo creo que el presidente cometió un fraude político, porque le dijo a la gente que iba a hacer determinadas cosas que finalmente no las hizo. Y muchos creyeron que este presidente iba a sostener lo que estaba, iba a cambiar cosas. Ahora, resulta que cuando dijo que no iba a devaluar, devaluó. Resulta que dijo que iba a eliminar impuestos a las ganancias y todavía no se eliminó. Resulta que dijo que no iba a aumentar las tarifas y las aumentó. Entonces, cometió un fraude político. Por eso, cuando debatimos en el Congreso... Todos para ganar las elecciones prometen el oro y el moro. Pero tampoco es una novedad. Tampoco es una novedad. No digo que esté bien, pero yo te puedo decir que ganar las elecciones tenés que prometer lo que la gente quiere escuchar. Yo te puedo decir que Néstor hizo mucho más de lo que prometió. Y que Cristina se basó en la gestión de Néstor y después en su propia gestión para ganar la segunda. Está bien, era otra época. Bueno, era una circunstancia distinta, porque Néstor Kirchner ganó simplemente con estar al lado de Duhalde en el 2003. Porque era eso o Menem. Y la gente dijo, no, Menem no. Hasta ahí no volvemos. Vamos por esto que no lo conocemos. Pero hablaba de un proyecto de industria en esa campaña. Con este análisis, ayer acá en el programa de Rolando Graña, Guillermo Moreno estuvo, hizo una autocrítica bastante dura y dijo en realidad que Mercedes Marcó del Pont es la culpable del cepo cambiario y que en realidad fue un error haber impuesto el cepo cambiario. ¿Qué te sugiere a vos? Bueno, a ver, estamos adentro. Estamos hablando de Moreno, ¿eh? Sí, pero y que Moreno dijo que fue un error del gobierno anterior poner el cepo cambiario y la responsabilizó directamente. Puedo hacer un análisis político, pero indudablemente el análisis entre economistas ya me excede. Ahora, lo que te puedo decir es que quizás había distintas posiciones dentro de un gabinete económico. Lo que resulta, digamos, importante para analizar en ese sentido es la estructura económica argentina. ¿Por qué Brasil no tiene problemas de corridas cambiarias? ¿Por qué Brasil tiene una enormidad de reservas en su Banco Central y por qué Argentina no? Bueno, indudablemente, por lo que decíamos antes, porque Argentina sigue dependiendo de su materia prima únicamente y no ha podido sostener los proyectos de industrialización. Bueno, una de las cosas que dijo Moreno es que es difícil que los argentinos dejen de comprar dólares. Pero para mí es otro el tema, es decir, es parte de la problemática, pero hay un tema que se viene repitiendo Martínez de Oz para acá en distintos gobiernos, que es el dólar barato. Cuando a vos te es más barato irte a Miami y comprar afuera que veranear en la Argentina
y comprar acá, algo anda mal. Alguien paga la fiestita. Bueno, pero el dólar barato es una consecuencia, como economista. El dólar barato es una consecuencia, o sea, por supuesto, si sí. hay un gobierno es un síntoma, digamos, que tiene semejante déficit fiscal como el actual. Este gobierno, hay que decirlo, tiene más déficit fiscal que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Eran 7 puntos del PBI, ahora son 8 puntos del PBI. Pero más allá de eso, si yo voy al exterior, me endeudo, traigo dólares de afuera, el modelo es muy parecido a la tablita cambiaria de Martínez de Oz y muy parecido a la convertibilidad. Y sabemos cómo terminan esos modelos. Y esos modelos hacen que el tipo de cambio se atrase. Pero yo no te lo digo el tipo por de cambio tablita, atrasado, pero te lo digo por valor, Pero déjame que termine. El tipo de cambio atrasado significa este tipo de modelo que genera un atraso del tipo de cambio y que siempre termina de la misma manera. Bueno, pero ese fue también el origen del cepo. El atraso cambiario, obvio. Es decir, incorporarlo, porque aún cuando tenían otras intenciones, también fue un problema. Es decir, cuando vos no sincerás el dólar porque no querés favorecer a sectores, que es cierto esto, la realidad es que es parte de la explicación por la cual un empresario no se puede sostener compitiendo contra afuera. Por no solucionar el problema fiscal, a la larga siempre se genera el problema que se genera, que es el atraso del tipo de cambio y que termina finalmente con grandes devaluaciones. Dale, Caro, preguntale. A principio de año se había mencionado desde el gobierno la idea de la creación de un Consejo Económico y Social. ¿Por qué finalmente no se concretó? Estamos a diciembre, ¿no? Sí, 2 ministros lo sostuvieron fuertemente, lo anunciaron. Yo creo que el PRO no tiene, en el gobierno nacional, no tiene vocación real del diálogo articulado, es decir, de aprovechar la posibilidad de que gremios y empresas se junten a discutir la reforma impositiva, que es lo que te hace un Consejo Económico y Social en el mundo, en Europa. En todos los países de primera en Europa hay un Consejo Económico y Social. En la ciudad funcionó, es increíble lo bien que funcionan gremios, empresas, universidades discutiendo temas de fondo. Me parece que ellos quieren tener siempre el control de la discusión y que solo ante sucesivas crisis admitieron hacer la mesa de diálogo, primero solamente con empresas, fíjate esto, dejaron las pymes afuera, solo con las grandes y con gremios. Después se incorporan a la iglesia por una conversación con la iglesia que les estaba reclamando, pero siguen sin apostar. Y ahora quieren incorporar a las pymes. Ahora recién quieren incorporar, pero sin apostar realmente a que de ahí sale algo que además les daría un respaldo político muy grande. Es decir, si las medidas salen de ese consejo y te dicen cómo reformar impuestos, estás ante un respaldo político enorme, pero no apuestan. ¿Qué va a pasar, Juan? Vos decís, hablaste 2 veces de posible caída, no ahora. Si hubiera pasado, si pasara, si padece yo. Faltan 3 años de este gobierno mínimo. Yo estoy haciendo una estimación de que verdaderamente si no... Faltan 3 años de este gobierno. Sí, obviamente uno lo que quiere y reclama y digamos para eso utiliza la palabra, que es una herramienta, es un instrumento que tenemos los dirigentes políticos, los que militamos, es intentar que este gobierno modifique, digamos, el rumbo de la economía que está llevando a cabo, porque obviamente ya tenemos antecedentes donde estas cosas nos llevaron a un mal destino. Uno pretende que esta situación no se prolongue en el tiempo y que la gente no sufra. El gobierno no cambia la línea económica por lo que pide la oposición. Es como haberle pedido a Cristina cambiar el rumbo económico, el más que le hubiera pedido. Eso no pasa. Yo creo que la ciudadanía tiene poder, no solamente el poder del voto, la participación, el reclamo. Pero la ciudadanía no está en la calle pidiendo que cambie hoy. Bueno, pero yo puedo decir que quizás las distintas voces que se animaron a hablar, nos animamos de la oposición cuando el presidente quiso meter por la ventana mediante un decreto a 2 integrantes de la Corte Suprema, hizo modificar esa posición. ¿Crees que te diga una cosa que lo que yo siento de ese tema puntual? A ver. Yo creo que no le importó a nadie ese tema. A la gente no sabe ni qué era pero eso. Pero institucionalmente yo creo que sí. Que hubiese sido grave. Sí, institucionalmente sí. Estoy hablando de otra cosa. No, está bien, sí, el clamor popular. Sí, por supuesto. No, ni clamor ni nada, no, la gente no entendió nada. Ahora hay un tema que le da la razón a él, que es ganancias hoy, ¿no? Que ahí están... ese tema sí. Es una agenda introducida desde el Congreso, que hoy los obliga a reformar, no sé si sale como uno querría, pero que los obligó a cambiar la postura, ¿no? Y me parece que todavía no sabemos qué va a pasar con eso. Sí, pero no solo, o sea, es que no lo veo solo en el mínimo imponible, sino en algunos otros detalles. Por ejemplo, el que paga alquiler, que no estaba. Introducir. Claro, me parece que eso va a cambiar definitivamente. Bueno, el tema de poder descontar en los gastos, digamos, las deducciones al cónyuge. Este gobierno había dejado afuera. Lo iba a dejar afuera, sí. A la esposa. O sea, era algo que nunca había pasado. La educación privada también. También. No, y el otro tema es que el dictamen de mayoría, que es el dictamen oficialista por tema de ganancias, te permite tomar como deducción solo el 40% del alquiler. La pregunta es, ¿por qué el 40%? Digo, ¿por qué no el 100%? Digo, como si la persona que alquila fuera una persona que en realidad
se está dando un lujo. En realidad eso es... Claro, digo, compró un auto en cuota. A ver, no es que vos alquilás porque en realidad tenés 3 casas y como no te gusta ninguna de esas 3, te vas a alquilar a Belgrano, a Puerto Madero, a Palermo, una torre de alta gama. No es así la vida. Entonces, ahora hay un caso. Vos pagas ganancias, alquilás porque no llegás a la vivienda propia y el gobierno te dice, no, mira, yo te voy a tomar la deducción del alquiler, pero solo el 40%. ¿Cuál es el criterio objetivo de que sea el 40% y no el 100%? No, la verdad que no. Y yo voy a un no tiene caso, ningún sentido. Mauro, que es interesante y lo planteaba antes con los datos que dio Abad ayer del blanqueo. ¿Dónde va a ir esa plata? Porque en realidad la AFIP recaudó en noviembre 182.000 millones de pesos. Pero de ese total, casi 13.000 millones de pesos fueron recaudación por efecto del blanqueo. ¿Eso automáticamente se va a sacar y se va a ir para pagar a los jubilados? Sí, ¿O, claro. va a ser Bueno, más eso gasto dice la ley. corriente del El gobierno? Vaso anunció eso, ¿te Sí, acuerdas? pero o va a ser más gasto corriente del gobierno. Y lo que hay que decir también en este gobierno es que este gobierno tiene lo que yo llamo inflación de funcionarios públicos. Inflación de funcionarios públicos. Usted mire, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿cuántos jefes de gabinete tenía? ¿Cuántos vicejefes de gabinete tenía? Uno. ¿Cuánto tiene este? 2. 2. Bueno, ¿Cuántos ministerios tenía el gobierno de Fernández de Kirchner? menos de 22. ¿Cuántos tiene este? 22. Bueno, más. ¿Cuántas secretarías y subsecretarías tenía el anterior? Pero bueno, eso Bueno, no. eso, Es una estructura a ver, grande. un gobierno que se dice que va a trabajar en el tema del gasto público y todo lo demás, no puede generar un aumento de los funcionarios públicos. Puede ser que haya generado aumento de más empleo público, eso es otra cosa, pero funcionarios públicos, este gobierno tiene muchos más funcionarios Bueno, del puede ser sector no es el público. gran gasto tampoco que tenemos. Es un gasto, Mauro. Está bien, pero eso lo... ¿Se acuerdan? A ver, si usted Rodríguez tiene Sá 2 bajó jefes de eso. gabinete, Rodríguez Sá bajó es eso. el doble gasto. Rodríguez Sá bajó a 3.000 pesos de salario. y No, se pero tuvo esas que ir, cosas no, pero digo, a por partir eso. de todo el tema de lo que se habla, de que es un gobierno que viene a de alguna manera a moderar el gasto público y todo lo demás, no puede tener 2 vicejefes de gabinete, tenga uno. Bueno, voy cerrando con las conclusiones porque tenemos que hablar de la inseguridad, un tema que está guardadito en medio de la economía y que nadie toca. Conclusión tuya, lo que quieras vos decir con libertad. Estás preocupado por el país, ¿no? Muy preocupado, Y ¿no? yo creo que todos los días estamos viendo... La economía te preocupa, ¿no? Y fíjate que la construcción tuvo en octubre una baja tremenda, llegó 19,2%. 19,2%. La industria 8%. Es decir, la industria el 8%. Evidentemente, ayer todos. el segundo semestre no llegó, estamos terminándolo y las lluvias de inversiones no vinieron. Entonces, digamos, yo creo que este gobierno tiene esa visión monetarista en algún sentido y en otro punto también gobierno, de otra pensar cultura. que porque ellos son, digamos, amigos del capital, digamos, concentrado en el mundo, eso le va a llevar automáticamente a traer inversiones. La verdad que no sucede eso en el mundo, yo creo que es un mal diagnóstico de la situación mundial que sucede en la actualidad, ¿no? ¿Ustedes cómo están? Entre el campo y los traidores. No, nosotros con fuerza, ya pensando, introduciéndonos en las discusiones del próximo año, que es un año electoral y que... ¿Con Cristina o sin Cristina? Y a mí me gustaría que con Cristina, pero ¿Me eso dijiste? solamente lo sabe ella. ¿Vos creés que va a ser candidata? No lo sé, la verdad que está en su ¿Te gustaría fuero que íntimo. fuera? A mí me gustaría que fuera. ¿Con Scioli o sin Scioli? Con todos. ¿Con Bocio o sin Bocio? Con todos los que digan, que Macri es su adversario político y que Pero Cristina... eso es bronca personal. ¿Pero por qué? Si está bien. ¿Con masa o sin masa? Las diferencias en la política son saludables. Estamos Alguien Juancito. nos quiso vender que la política es consenso. Y no, es al revés, la política es disenso. Se puede llegar al consenso y está bien que suceda, pero se parte siempre del disenso. Empezar a Por tirar eso, miedo. la etimología de partido significa parte, la parte de una discusión. ¿Con masa o sin masa? Sin masa, por supuesto. Sin masa. Qué Massa peronista, está, Massa. pero si está gobernando con Macri. No. Está gobernando, le votó todas las leyes, Mauro. ¿Con Facundo Moyano o sin Facundo Pero Moyano? si Facundo está con Massa. Estuvo a punto de volver con usted. Bueno, no sé, tendremos que hablar. No, Machito, Gracias, saludos a Mauro. todos. Cuídate. Cerramos. A ver. Parquímetro, te estoy loco. No, eso te tiene loco, pero preocupado también por la economía. Los índices que caen te muestran una Argentina que puede estar parada por largo tiempo. Si no se revierte esto, la desocupación es preocupante, Ese la es falta el de tema. vivienda es preocupante. Ahí la está el pobreza. tema, la desocupación, ¿no? Les reconozco que han sabido cerrar rápidamente con las organizaciones sociales para el fin de año, reconozco eso, pero el tema de fondo es cómo se ¿Con qué resuelve. Bueno, Claro. las organizaciones sociales le pedían 15.000 y le dieron 30.000 millones. ¿A quién? ¿A las Pérsico? organizaciones sociales. ¿Todo a Pérsico? Lo dijo acá la otra vez Pérsico. Pero es todo de coyuntura. La realidad, el año que viene es consecuencia de lo que este año
no despegues o despegues como economía, ¿no? Gracias por venir. Que te sea leve el tema de la calle Aranguren. También mirá dónde venís a vivir vos. Pero escúchame, ¿qué problema hay? Es un barrio tranquilo. ¿Quién es Aranguren que tiene una calle? ¿El abuelo de este señor? Era un doctor, es el doctor J.F. Aranguren. Este también es un doctor. No, Gracias. este es otra cosa, este es petrolero. Bueno, una cada uno damos. Sí, casi